Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fisiología Respiratoria. En esta ocasión se explica la circulación pulmonar y su distribución en los diferentes niveles pulmonares. Empecemos. Recuerda que el gasto cardíaco que es eyectado de ambos ventrículos debe ser igual. De la misma manera que la circulación sistémica recibe la totalidad del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, los pulmones deben recibir dicha cantidad que equivale al gasto cardíaco del ventrículo derecho. Asimismo, el flujo sanguíneo que reciben los pulmones es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Las presiones a las que son sometidas los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar son aproximadamente 6 veces menores a la de la circulación sistémica. Para que los pulmones puedan recibir la misma cantidad de sangre que la circulación sistémica con menores presiones, a su vez la resistencia de la circulación pulmonar debe ser menor. Continuando con las similitudes en relación a la circulación sistémica, en la circulación pulmonar el punto de mayor resistencia al flujo sanguíneo está representado por las arteriolas. En este punto es entonces donde se realiza la regulación del flujo sanguíneo pulmonar dependiendo de las necesidades. Recuerden del módulo de fisiología cardiovascular que la circulación puede ser regulada localmente o mediado por hormonas. En el caso de la circulación pulmonar, el flujo está regulado por sustancias locales. Tiene sentido que a nivel de los pulmones, el principal regulador del flujo sanguíneo está representado por las presiones parciales alveolares de oxígeno. Cuando la presión de oxígeno en alvéolos desciende, ocurre un fenómeno denominado vasoconstricción hipóxica. Como su nombre sugiere, a menor concentración de oxígeno en los alvéolos, mayor vasoconstricción y por ende menor flujo sanguíneo. Dicho efecto es contraintuitivo, debido a que uno podría imaginar que a menor concentración de oxígeno se debería enviar más sangre hacia los pulmones y de esta manera oxigenar mayor cantidad de sangre. Sin embargo, el efecto de vasoconstricción hipóxica ocurre de manera local en los alvéolos que están siendo poco ventilados. Esto genera que sean dichos alvéolos específicamente los que van a sufrir una pérdida del flujo sanguíneo. De esa manera se evita desperdiciar flujo sanguíneo. Esto quiere decir que se evita que un alto volumen de sangre atraviese zonas de los pulmones donde la sangre no va a ser oxigenada de todas maneras, y se evita que esta sangre desoxigenada llegue al corazón izquierdo y sea enviada hacia la circulación sistémica donde no va a cumplir ninguna función. La vasoconstricción hipóxica es de esta manera un mecanismo compensatorio que trata de intercambiar de manera eficiente la concentración de oxígeno que se encuentra en nuestros pulmones. Cuando la presión de oxígeno en alvéolos se encuentra en sus niveles fisiológicos de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, predomina la vasodilatación. Cuando la presión parcial de oxígeno en los alvéolos se encuentra entre 100 a 70 milímetros de mercurio, no ocurren mayores cambios en la resistencia arteriolar. Sin embargo, cuando la presión desciende por debajo de 70 milímetros de mercurio, ocurre la vasoconstricción de la arteriola y de esa manera se evita el desperdicio de flujo sanguíneo hacia alvéolos que están siendo poco ventilados. Debido al efecto de la gravedad, el flujo sanguíneo pulmonar no está distribuido equitativamente. El flujo sanguíneo es menor en el ápice pulmonar y es mayor en la base del pulmón. Debido a este efecto de la gravedad sobre la circulación pulmonar, el pulmón se divide imaginariamente en tres zonas con diferencias en sus presiones alveolares, de arterias y venas. En la zona 1, representada por el ápice, es la zona que tiene menor flujo sanguíneo debido al efecto de la gravedad. En esta zona, la presión en alvéolos es mayor que la presión en arteriolas y en vénulas, lo que tiende a colapsar los vasos sanguíneos. Sin embargo, la presión de las arteriolas a este nivel es lo suficientemente fuerte como para mantener permeables los capilares. Sin embargo, cualquier alteración representada, por ejemplo, como una hemorragia que pueda bajar un poco más la presión sanguínea, puede ocasionar un colapso de los capilares de dicha zona. En la zona 2, la presión arterial ya es mayor que la presión alveolar, sin embargo, la presión alveolar es mayor que de las vénulas. Por lo tanto, el movimiento de la sangre se hace a favor del gradiente entre presión arteriolar y presión en los alvéolos. En la zona 3, la circulación o el flujo sanguíneo de dicha sangre se da de una manera más conocida para nosotros, es decir,
La presión arterial es mayor que la presión venosa y a su vez es mayor que la presión alveolar. Por lo tanto, el flujo sanguíneo entre el extremo arteriolar de los capilares y el extremo de las vénulas se da a favor de este gradiente, es decir, la presión arteriolar y presión de vénulas. Y la presión alveolar no juega un papel significativo en el flujo sanguíneo de esta región. Un elemento importante a tomar en cuenta en el estudio de la fisiología respiratoria es el concepto de cortocircuito. En este sentido, consideramos un cortocircuito a cualquier porción del gasto cardíaco que sea desviada de su destino y no atraviese las estructuras correspondientes. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, existe un cortocircuito fisiológico representado por las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta y transportan sangre oxigenada. Las arterias bronquiales transportan oxígeno hacia los bronquios y su función no es participar en el intercambio gaseoso. Sin embargo, parte de esta sangre de las arterias bronquiales que ya han entregado el oxígeno a los tejidos ingresan después a la circulación pulmonar. Esto resulta que la presión de oxígeno en arterias se mantenga ligeramente por debajo de la presión de oxígeno en los alvéolos y de esta manera se facilita el transporte a favor del gradiente de concentración. En el estudio de casos patológicos hablamos de un cortocircuito derecha-izquierda cuando sangre desoxigenada proveniente del corazón derecho no ingresa a la circulación pulmonar para su oxigenación. Esto tiene como resultado que sangre desoxigenada ingresa a la circulación sistémica, lo que ocasiona una desaturación de oxígeno. Un caso donde puede ocurrir un cortocircuito derecha-izquierda es en los defectos del tabique interventricular, representado en la imagen, donde una cantidad variable de sangre del corazón derecho puede ser desviada hacia el corazón izquierdo y de esta manera evitar atravesar la circulación pulmonar. Esto trae como consecuencia la hipoxemia. Un factor importante a tomar en cuenta con los cortocircuitos derecha-izquierda es que no se consigue una mejora de la hipoxemia administrando oxígeno al 100%. Esto es debido a que los alvéolos están correctamente ventilados y perfundidos con sangre. El problema se encuentra en la fracción de sangre desoxigenada que ingresa a la circulación sistémica sin haber sido oxigenada en los pulmones. La siguiente fórmula es útil para determinar el tamaño de un cortocircuito, en el cual consideramos la fracción del cortocircuito con referencia al gasto cardíaco como las concentraciones de oxígeno normales en sangre menos la concentración de oxígeno real en las arterias dividido entre la concentración de oxígeno normal en sangre y restándole la concentración de oxígeno real de las venas. Esto debería dar como resultado normal aproximadamente un 2% es el tamaño de los cortocircuitos fisiológicos que no atraviesan las estructuras correspondientes. Los cortocircuitos izquierda-derecha son más comunes y están caracterizados por no causar hipoxemia. Esto es debido a que, en teoría, sangre que ya ha sido oxigenada en los pulmones es desviada de la circulación sistémica e ingresa nuevamente en la circulación pulmonar para volver a oxigenarse. El ejemplo característico de este tipo de cortocircuito es la persistencia del ducto arterioso, como lo podemos ver representado en la imagen. Recordemos por un momento la circulación fetal. En el feto, la sangre oxigenada que provee la placenta no ingresa a los pulmones, sino que es desviada a través del ductus arterioso hacia la aorta para proveer oxígeno a los órganos. En los adultos que persiste el ductus arterioso, parte de la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo se desvía hacia las arterias pulmonares. De esta manera finaliza el capítulo dedicado a la circulación pulmonar. Te invito a ver el siguiente capítulo donde integraremos el flujo sanguíneo pulmonar con la ventilación para entender la relación que existe entre ventilación y perfunción alveolar.